Saludos, titulamos este vídeo Inundaciones Barro, comprensión del pasado silenciado, ABC 14. Hacemos este vídeo a fecha de 17 de junio del año 2021, en situación que podemos calificar como de revelación o apocalipsis. Se están revelando verdades que siempre han estado ocultas. Y nosotros queremos contribuir pues a esta revelación compartiendo nuestro discernimiento. Entonces, en relación con este apocalipsis que estamos viviendo en estos mismos momentos, pues nosotros, si tenemos que dar una opinión sobre el desenlace o los posibles desenlaces, pues decimos que viendo cómo ha sido el pasado, que ha sido un pasado cíclico, pues por tanto nos esperarían, según nuestra opinión, investigación, nos esperarían dos tipos de desenlaces. Un desenlace en que se retorna a una vida más natural, más de tipo neolítico, podemos decir así, quitando tecnología, porque la tecnología es lo que realmente ya sabrán muchos nuestra opinión de que está diseñada para la esclavización humana. Y también podría ser que realmente pues este fuese un desenlace final, que también nosotros hablaremos de eso, es decir, un tipo de realización en que se vuelva de un modo general pues al estado anterior al de nuestra dimensión caída por Lucián o la revelación de los ángeles caídos. Y eso lo consideramos también posible realmente, ese desenlace. Pero también tenemos que reconocer que una oscuridad pues tendría que estar, mientras que exista el libre albedrío, pues tiene que estar en una dimensión muchísimo más alejada, y una posible humanidad ya sería una humanidad elevada con facultades superiores a las humanas, que nosotros tenemos la suerte, podemos decir así, de haber tenido, incluso seguir teniendo, podemos decir así, aunque de un modo mucho más esporádico, pues el conocimiento de un tipo de, que nosotros decimos, tercer factor de humanos que están por encima del nivel humano. Pero eso quizás tenemos la duda de hablar algo de eso en un posible futuro. Entonces, en relación con este vídeo, que es continuación del anterior, en que nosotros estuvimos exponiendo una prueba muy evidente que hemos tenido siempre ante nuestros ojos de las inundaciones de barro, si hubiésemos aplicado nuestro discernimiento. Y entonces en este vídeo vamos a hacer ese recordatorio, porque conviene que la persona pues se haga este cuestionamiento igual que nosotros, porque si no se hace ese cuestionamiento no llegará a la certeza de la existencia o a la convicción de la existencia de estas inundaciones de barro, que nos darán un gran nivel explicativo de esta dimensión, cómo funciona esta dimensión y esta historia que está totalmente manipulada mediante reseteos que también se hacen basándose en estas inundaciones de barro. Entonces, vamos a hacer primero un recordatorio, después un punto segundo. Vamos a decir que esto es un fenómeno explicativo general, aunque nosotros hemos cogido este ejemplo, que aquí están viendo una vista de esta extraordinaria sede de un conocimiento de una época anterior, que nosotros ya más que islámico lo calificamos como tartárico, de la mezquita de Córdoba. Están viendo parte de su interior, y entonces nosotros nos ha servido y nos sirve para ver un ejemplo clarísimo de que han tenido que ser una inundación de barro, podemos decir, pero de tipo repentino y de tipo catastrófico. Lo que nos dice la experiencia de ver que precisamente bajo
este suelo que estamos viendo aquí, que estamos viendo en esta imagen, bajo ese suelo, pues se encuentra enterrado a unos 3 metros el anterior poder, que sería un poder visigodo, podemos decir. Y nosotros queremos seguir un poco incidiendo en esa cuestión porque es fundamental. Y para realmente ver que esto es un fenómeno explicativo general, no es solamente que pasó aquí, en este entorno de España, sino es a nivel mundial. Y también un punto tercero, vamos a hablar de lo que nosotros decimos inundaciones barro más constatables, es decir, que podemos apreciarla de modo más claro y más evidente. Y finalmente, un punto número 4, vamos a decir que esta fenomenología de las inundaciones de barro pues es diversa según distintos factores y distintas situaciones. Y este último punto, número 4, pues lo realizaremos en un siguiente vídeo. Solamente lo vamos aquí a presentar, podemos decir. Entonces, en relación con recordatorio del vídeo anterior, pues estamos viendo este enclave de este lugar de poder, porque también fíjense que los lugares de poder, pues a través de épocas, pues siguen estando presentes, es decir, viene otro poder y también se establece en ese mismo lugar. Estos serían ubicaciones, porque también todo esto está en relación con lo que podemos decir así, con las energías etéricas, los puntos o los nudos de control de energías etéricas, que también, evidentemente, pues Lucian y sus acólitos o sus servidores, pues continúan con este conocimiento, sobre todo, evidentemente, para la esclavización del ser humano. Entonces nosotros expusimos en el vídeo anterior que la única explicación de que bajo esta mezquita de Córdoba se encuentre la iglesia tipo basilical, es decir, tipo de poder de San Vicente, que sería el poder visigodo, que esté enterrada a unos 3 metros bajo este nivel actual de esta mezquita de Córdoba, la única explicación se encontraría en las inundaciones de barro. Porque, ya lo dijimos, que nos explique alguien cómo es posible que inmediatamente después de esa conquista, pues se construya 3 metros arriba. ¿Cómo han podido hacerlo? Simplemente a lo mejor rellenando todo ese entorno. Esto ya lo hemos dicho en el vídeo anterior, que sería una explicación peregrina. La única explicación más coherente es que hubo anterior a esta conquista, que decimos que la cronología totalmente decimos que no es así, pero tenemos que basarnos un poco en ella, pues que cuando se había producido anteriormente en ese poder visigodo, pues una inundación de barro que dejó todo el nivel de Córdoba a esos 3 metros como mínimo por encima. Y entonces a partir de ahí pues viene el siguiente poder en el mismo punto estratégico de energías etéricas y construye su mezquita tan sencillamente. Porque si no, que alguien nos busque y nos dé otra explicación realmente, como nosotros vamos a ir incidiendo aquí. Entonces, como ya decimos, aquí está la mezquita, siglo VIII después de Cristo, y bajo su suelo, cualquier visitante actual lo puede ver, pues está la basílica, restos de la basílica de San Vicente del siglo VI después de Cristo. Y esto ha sido totalmente silenciado, nos lo presentan ante nuestros propios ojos y nos ocultan que ha habido esa inundación, pero busquen la explicación y verán que no puede haber otro tipo de explicación. Entonces, porque se podría decir, bueno, ese fue un sitio que estuvo cientos o miles de años pues deshabitado, el mundo visigodo, se abandonó ese poder, quedó enterrada por muchísimos años sin haber continuidad histórica, y entonces después, cuando estaba enterrada, pues es cuando vino el otro poder. Pero es que no ha sido así, es que tenemos registros históricos muy precisos y de todo tipo. Entonces este periodo visigodo, que es posterior a Roma, que Roma también vamos a ver que fue, y según toda nuestro discernimiento le ocurrió lo mismo, una inundación de lodo o barro, realmente ese fenómeno que ya explicaremos más ampliamente. Pues este periodo visigodo es ampliamente testificado. No hubo un abandono milenario de esa ubicación, porque en esa ubicación estuvo Roma, estuvo antes del poder visigodo, estuvo Roma, y ahora durante muchos años estuvo el poder visigodo, y después vino el poder islámico.
Entonces, solo este fenómeno, según nuestra opinión, de inundaciones repentinas que elevan ese nivel, pues justifica precisamente que construyan encima unos 3 metros el siguiente poder islámico, porque como verán aquí muchísimos, porque existen muchos vestigios de este reino de los visigodos. Por ejemplo, acuñó monedas como tenemos aquí, y en otra ocasión veremos que este tipo de acuñamiento y de este tipo de expresión de esta moneda pues es muy primitivo, porque después de una inundación de barro como sería la de la antigua Roma, pues se comienza de modo muy pobre, podemos decir, pero el poder establecido por Lucian rápidamente encumbra a estos servidores, pero sus manifestaciones artísticas pues son más bien pobres en relación con la antigua Roma, por ejemplo. Y entonces, para que vean que hubo un gran periodo de ese establecimiento del poder visigodo, pues aquí son muchos artefactos, que entonces nosotros nos basamos sobre todo en artefactos, más que en las leyendas que nos cuentan, porque estos artefactos nosotros los hemos sondeado. Estos son broches de cinturón, y esto es un tipo de fíbula de pasta vítrea y en bronce, y esto todo pertenece pues a este periodo muy testificado que es el periodo visigodo. Entonces no se nos puede decir que no hubo una continuidad histórica. Por supuesto, hubo una continuidad histórica, pero que te construyan 3 metros arriba pues lo justifica únicamente de una inundación repentina que hundió ese poder, y entonces se encumbró el siguiente poder encima. Cuando llegaron, pues ya estaba a ese nivel toda Córdoba cuando llegó el poder islámico. Entonces construye encima, tan sencillamente porque saben y conocen que ese es un lugar de poder, de ondas, podemos decir así, de etéricas, de poder etérico, como ya estamos también nosotros compartiendo en toda nuestra investigación. Entonces, lo que queremos también decir que estas inundaciones de barro que vemos aquí claramente, que tienen que ser repentinas y de esa manera, como hemos estado viendo aquí en la mezquita de Córdoba y la anterior poder paleocristiano, podemos decir, pues estas inundaciones de barro pues es un fenómeno general, como vamos a ir viendo, porque, por ejemplo, las inundaciones y Roma, por ejemplo, pues hemos visto aquí en algún otro vídeo nuestro que también le ocurre lo mismo. El poder romano pues está aquí enterrado en la cueva de Hércules, en este vídeo que pueden buscar entre nuestros vídeos. Entonces nosotros vamos a compartir una miniserie de esta fenomenología de las inundaciones de barro, para que vean que no es un hecho aislado, sino que es la regla general que se da en esta dimensión, que serían episodios periódicamente, de diluvios e inundaciones de barro. Eso es lo que marca, podemos decir así, los distintos ciclos que se dan. Es una fenomenología general en esta dimensión. Entonces, hemos visto que está el poder, sobre todo en el siglo VI, se atribuyen esos vestigios que están bajo la mezquita de Córdoba, esos vestigios visigodos, pero antes en Córdoba, en la misma Córdoba, pues antes estaba también desaparecido mediante ese tipo de inundación de Roma, los vestigios de la antigua Roma. La antigua Roma también habría sufrido el fenómeno de las inundaciones de barro, y de su ruina, pues es de donde emergió el poder visigodo en España. Y en el subsuelo de Córdoba también encontramos, como ya hemos visto en algún vídeo que vamos a recordar, los restos de la antigua Roma. Como estos restos que son de Roma, estas son fotos que nosotros personalmente hemos tomado del teatro romano que está enterrado. Es decir, que esto es un fenómeno general. Y entonces nosotros, si tenemos para que tengan certeza de este fenómeno que es real, pues nos vamos a centrar en lo que consideramos las inundaciones de barro que son más constatables. Es decir, que de modo más empírico nosotros podemos estar seguros de ellas, y por eso tenemos que remitir nuevamente pues a este vídeo y a este canal de Philip Drussini, poniendo el título de Mad Flood, evidencia a la vista, podemos decir, traducido al español. Entonces, en este vídeo y en otros muchos de este investigador, podemos decir del entorno ruso, pues nos ha mostrado, y fue lo que nos dio a nosotros, pues la certeza de estas inundaciones de barro. Por tanto, las más constatables serían la inundación que trata este canal, que sería la inundación de barro del siglo XIX. Eso sería lo
las inundaciones más constatables, y también en nuestro propio entorno, junto con esas, pues los enterramientos o inundaciones de barro de la antigua Roma, que son los más constatables, como vamos a ir viendo nosotros en vídeos sucesivos, porque en este mismo vídeo, pues ese investigador pues te presenta, como ya hemos dicho otras veces, para nosotros muy claro, el Politécnico de Moscú, que unas obras pues descubren que estaba enterrado. Pero no solo eso, sino todo su entorno. Este investigador va por todo el entorno con su cámara, y esto es en directo y no puede haber falseamiento según nuestra opinión, enfocando distintos edificios de ese antiguo del siglo XIX. Y fíjense que en todos prácticamente pues están estos respiraderos, para que la parte que está bajo el subsuelo pueda conservarse mejor, pues, evidentemente, y no quede totalmente clausurada. Y entonces, entre esos edificios, siguiendo y paseando, pues llega otro y muy importante, y entonces estamos viendo aquí que siguen teniendo pues estos respiraderos. Está hundido todo un primer nivel, al igual que el mismo Politécnico. Y lo más claro y relevante sobre las fechas es que se ve, porque todavía se conserva en bronce esas placas que nos dicen cuándo fue construido, y fue construido este edificio que está enterrado bajo ese nivel y con esos respiraderos, son testigos de ellos. Fue construido en 1825 a 1837, como nos enfoca y nos pone aquí la placa en bronce, en ruso, pero con estas fechas que aquí no se verá muy bien, pero 1825, 1837. Por tanto, evidentemente, pues estos edificios pues no los construyeron cuando estaba esa inundación, sino esa inundación vino después, evidentemente. ¿Quién va a construir no solamente estos edificios, sino el Politécnico y bajo todo ese subsuelo de un piso? ¿Quién va a hacer eso? Evidentemente, pues la lógica natural y normal pues nos dice que construyeron, y fue posterior de esa fecha, 1837, pues fue posteriormente cuando vino esa inundación de modo repentino y catastrófico, evidentemente. No demasiado catastrófico, porque los edificios se han conservado, pero teniendo que elevar su nivel. Y entonces nosotros decimos que eso para nosotros, esta inundación, que vamos a poner nosotros varios vídeos sobre esa inundación del siglo XIX, para nosotros nos da la prueba más clara, porque lo tenemos, y vamos a presentar que ya hemos realizado vídeos clarísimos de que muestran esa inundación de ese siglo XIX. Y hemos dicho que eso es lo que nos dice lo más constatable, las inundaciones o elevaciones del siglo XIX. Pero también más constatables son pues las ruinas romanas que vemos y vamos a ver en todos los lugares de todo nuestro entorno. Y decimos nuestro entorno, ruinas romanas, porque si estuviésemos en América, pues por ejemplo, a lo mejor ya no sería esto significativo en cuanto a ruinas romanas. Pero aquí, por ejemplo, en la misma Córdoba, pues estamos viendo aquí partes de ese teatro que acabamos de nombrar. Que fíjense que este es un tipo ventanal, y este es donde está el exterior actual, pero bajo nosotros pues hemos echado esta foto, porque esto empieza a ir ahondándose hacia abajo, pues los restos de ese teatro romano. Y también recientemente hemos puesto este vídeo cuando estuvimos allí en Córdoba, que en un parking pues nosotros enfocamos la parte superior y la parte inferior. Poniendo este título pueden ver que esto es un vídeo muy breve, de unos 2 minutos, en que vemos que existen sillares de tipo romano en la planta -1, en la planta -1, y más abajo de la planta -1 pues sigues enfocando y enfocas pues estos restos que también se atribuyen a Roma. Por tanto, lo de Roma, los restos romanos y los restos de las inundaciones del siglo XIX para nosotros son los más constatables, para que la persona empiece pues a dar validez pues a este fenómeno, porque le facilitará la comprensión. Y vamos a decir también en vídeos siguientes que estas inundaciones de barro tienen distinta fenomenología, es decir, no es en todas partes de la misma manera. También dependerá, por ejemplo, de la orografía, es decir, del terreno, del tipo de terreno que te encuentres, y otros factores. Por ejemplo, factores como este que vemos en la isla de Pascua. Han estado enterradas todas estas, podemos decir así, estatuas enormes, pero ahora empiezan a investigar, empiezan a excavar y ven que estaban totalmente hundidas y con muchos metros de profundidad. Entonces, ¿eso qué nos constata? Evidentemente, pues nos constata que ahí ha habido inundaciones de barro. Pero
como no ha habido continuidad habitacional, pues realmente nos es más difícil precisar si esas inundaciones de barro han sido como la que nosotros decimos, de un modo repentino que viene y te inunda y te hace un nivel superior. No podemos saberlo bien porque esas islas allí, pues podríamos decir, bueno, no sabemos, como no ha habido continuidad arriba, no ha habido ninguna otra cultura realmente, y están tan aisladas de toda civilización, pues no podríamos saber si a lo mejor pertenecerían, por ejemplo, a una antigua Lemuria, que también se le atribuye, y entonces diríamos, bueno, pues una antigua Lemuria pues pasaría muchísimo tiempo y entonces muy progresivamente pues se iría colmatando y a lo mejor no fue ese tipo de inundación de barro, pero desde luego lo que es clarísimo es que se ha elevado el nivel. Pero ya digo que por tanto nosotros vamos a tratar esta fenomenología que es diversa según las circunstancias y según el entorno y la orografía. Pero lo que nos ha mostrado a nosotros esta fenomenología en la mezquita de Córdoba, pues es muy claro. Terminamos aquí y deseamos fortaleza para todos en este tiempo de ataque de esta oscuridad final.